Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes. Tenemos con nosotros la suerte de tener a Teresa Valero, a una de las autoras españolas actuales con una trayectoria más interesante y probablemente en su momento más álgido y más atractivo en sus diversas facetas, como guionista, como dibujante
Gracias por estar aquí, Teresa. Es un placer tenerte en la Semana Negra. Muchas gracias a vosotros y un placer siempre estar en la Semana Negra y en Asturias. Ah, claro, por supuesto. Bien, aunque no es su última obra, sí es su primera obra completa y además, bueno, como es la que más se ajusta al género negro, ¿verdad? Que es lo que... ¿Cuál nos han puesto aquí? Es La Paz. Bien. Efectivamente. Pues es de la que vamos a hablar. De todas formas, recordaros que la carrera de Teresa pues comienza en los años 90 en el mundo de la animación, formando parte de un estudio, incluso fundando otro, pero que en su faceta de guionista de cómic publica en 2008 la trilogía Brujeando, con dibujos de nada menos que de Juanjo Guarnido, un registro infantil juvenil sobre 3 brujas un poco malvadas pero encantadoras. Bueno, muchas aventuras que al fin y al cabo son como un reflejo casi distorsionado del mundo real, ¿no? También es la escritora de Curiosity Shop, 2011, hablamos de otra trilogía escrita en este caso, dibujada por Montse Martín. Esta ya es de tipo realista, histórico, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? La búsqueda de objetos, pero también de sabiduría, de riqueza, una trama compleja que os recomiendo totalmente. Y bueno, por resumir, más que nada, porque nos gustaría hablar el mayor tiempo posible del presente libro, ¿no? Deciros que también ha participado en proyectos colectivos y revistas como 2 veces Breve, El Balancín, La Resistencia, Puro Perú, 12 historias bestiales. Y queríamos destacar, por muchísimas razones, que ahora vamos a desgranar poco a poco, este que tenemos aquí, que es del año pasado, de 2021, Contrapaso, que es su primera obra larga y de autoría completa, ¿no? En la cual, como decía, se encuadra en el género negro y bajo esta forma de thriller pues nos muestra una historia ambientada en la España de los años 50 con 2 periodistas de sucesos, ¿no? Aquellos periódicos tipo El Caso, de investigación criminal, y con unos asesinatos de por medio y unos personajes muy bien trazados. Hay un componente sociopolítico, hay muchos secretos, una trama compleja, personajes, como decía, tridimensionales y una ambientación realmente magnífica. Aunque vamos a hablar de Contrapaso, no puedo dejar de mencionar su obra más reciente de este mismo año, 2022, escrita con Juan Díaz Canales, a quien tendremos aquí dentro de un rato también, y dibujada por Antonio Lapones. Se titula Gentle Mind. Es una historia fabulosa sobre una revista americana entre los años 40 y 70 y bueno, pues mezcla personajes de todo tipo, artes de todo tipo, pasiones desencadenadas. Una historia de estas más grande que la vida, pero bueno, yo creo que es cuestión de... Bueno, emplazo de hecho a la Semana Negra para que la podamos presentar otro día con el tiempo que se merece. Es justamente el libro que os acaba de enseñar Óscar, que tenéis ahí. Pero bueno, yendo a Contrapaso, cuéntanos, Teresa, este proyecto, sin duda el más ambicioso hasta la fecha, ya que realizas el guión, el dibujo, el color. ¿Cómo te decides a dar este salto sin red, no? Sí, bueno, pues yo tenía muchas ganas de hacer algo dibujado también por mí, porque efectivamente mi formación es principalmente como dibujante. He trabajado más de 30 años en dibujos animados y había escrito mucho cómic para otra gente. Y yo he llegado a la conclusión después de mucho tiempo, que yo siempre decía, yo quiero ser dibujante y quiero, sobre todo dibujante de dibujos animados, pero yo creo que en realidad lo que yo quería era contar historias. Y el día que descubrí que el cómic es el medio ideal de contar historias, sobre todo de controlarlas tú desde la A a la Z, sin que nadie interfiera, porque gracias a Dios los editores de cómics son bastante llevaderos, no te suelen nunca decir, no, esto creo que te estás equivocando, son muy respetuosos y da gusto trabajar, puedes contar la historia como tú como la veas, ¿no? Entonces, bueno, yo había tenido 3 niños que ya habían ido creciendo y haciéndose independientes y dije, pues ahora es el momento, si no es esto me va a venir el síndrome este de nido vacío, así que venga, me voy a poner una cosa muy ambiciosa que me ocupe todo el tiempo.
y tenía ganas de... Había oído una entrevista a Juan Rada, que era uno el último, yo creo, director del caso, y había contado cómo eran aquellos años, ¿no?, en que el caso luchaba contra la censura e intentaba contar todo aquello que en España se decía que no pasaba, ¿no? Porque, claro, no llegaba al público. Y me pareció tan interesante y tan estupendo como lo contaba que dije, pues me parece una buena idea tratar de contar la historia de nuestro país a través precisamente de la prensa y la censura de prensa. Y voy a contar tal cual la historia del caso. Pero justamente entonces salió la serie de televisión y se me vino un poco abajo el proyecto. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio de proyecto o le doy una vueltecilla a este? Dije, bueno, pues venga, le voy a dar una vueltecilla y lo que hago es inventarlo todo. Hago una redacción ficticia, una revista ficticia y todo ficticio, pero con una base histórica sólida. Y me puse a investigar. Lo malo o bueno que tiene el hacer cosas con base histórica es que te emocionas enseguida, porque haces tú mismo una labor de detective que es súper fascinante, ¿no? Y entonces me fui enredando durante mucho tiempo, sobre todo en la etapa del dibujo. Pensé que me venía muy grande, tuve muchas crisis hasta que lo saqué para adelante, pero bueno, al final sí, lo hice. Ahí quedó. ¿Y cómo lo hiciste, además? Bueno, hablemos de los personajes, ¿no? Me parece muy importante la construcción de los dos personajes protagonistas, los dos periodistas. Uno es mayor, un poco afín al régimen, el otro es joven, viene de Francia, tiene nuevas ideas. Son personajes muy sólidos, como decía, nada maniqueos. Y entonces, bueno, yo creo que esto es un poco la típica fórmula también usada en cine y en series de la buddy movie, ¿no? La peli de colegas que son contrapuestos, pero a la vez complementarios, ¿no? Explícanos un poco. Sí, pues yo creo que eso desde las parejas de los cómicos, del gordo y el flaco, o sí, cualquier pareja cómica, o Asterix y Obelix, o lo que decíamos, los dos policías de Seven, lleva funcionando desde que el mundo es mundo. Es como los payasos, ¿no? El listo y el tonto son, y ellos mismos van cambiando de roles. A veces uno es el ingenuo, a veces es el otro, a veces uno es el amargo y a veces es el otro. Entonces te da mucho juego porque al final lo que yo creo que los mejores relatos son aquellos que tienen un conflicto y sobre todo que están cargados de contrastes, tanto en la ambientación como entre los intereses de todos los personajes y que te da esa oportunidad de dar siempre el contrapunto en los diálogos, en las situaciones. Entonces es una fórmula que funciona muy, muy, muy bien. Yo quería que fueran, eso sí, bueno, aparte de que al ser periodistas ya era una variación con los detectives o los policías, ¿no? Aunque al final lo que hacen es un trabajo de detective. Pero bueno, sí, lo que quería era, sobre todo, me daba mucho miedo que fueran maniqueos, lo que tú decías. Entonces sí que intenté darles un trasfondo sólido, ¿no? Que cada uno tuviera pues sus traumas, sus pequeñas obsesiones, que les fueran dando un poco de carne, ¿no? Y eso sí me interesaba bastante que fuera más o menos por ahí. Sí, de hecho yo creo, bueno, tampoco quiero hacer spoilers, pero como suele pasar en este tipo de confrontaciones, entre comillas, es que uno se suele muchas veces contaminar un poco del otro, ¿no? Yo creo que eso es lo ideal. Ellos son también una metáfora de las dos Españas. Lo que pasa que a veces no siempre son la misma España. Hay veces que también lo mismo, se van cambiando, ¿no? De hecho, el mayor es un falangista, pero claro, es un falangista de los de la Revolución pendiente. Él no es franquista. Le parece que Franco es un traidor y es un tipo amargo porque hizo muchas cosas en la guerra pensando que eso traería una justicia social que nunca ha llegado. Y está muy decepcionado de todo y arrepentido de todo. Y entonces hay veces que el más antifranquista no es precisamente el joven, sino que es el fascista, que era algo que me interesaba mucho y que había encontrado historias de personas reales que realmente habían sido así, ¿no? Que se habían sentido engañados, que se habían sentido arrepentidos, que hicieron todo el arco de ser fascistas a acabar siendo comunistas, que decías, ¿cómo es posible? ¿No? Pero pues hicieron toda la rueda y eso me interesaba un montón, cómo alguien es capaz de hacer cosas terribles por ideología, ¿no? Y cómo después sigue
adelante y cambia totalmente todas sus ideas y piensa en seguir cambiando el mundo, porque a lo que no renuncian es a eso, a tener ideales, ¿no? Pero sí cambian la forma de pensar cómo traer esos ideales a la gente, ¿no? Y me interesaba un montón porque sobre todo me habían llegado muchísimas historias de gente que a lo largo de 30 o 40 años había cambiado por completo y eso me interesaba muchísimo. Claro, por eso podemos decir que aunque esto se inscribe totalmente dentro del género negro, no deja de ser memoria histórica, ¿no? Sí, sobre todo, yo cuando tuve que plantear cómo quería hacer, si quería hacer una historia de género, lo que a mí me interesaba realmente era la novela social y la parte histórica. Pero claro, al final era una cosa un poco pícara, podemos decir, porque lo que yo quería era que llegara envuelto en un caramelo que se tragara fácil. Y sobre todo para las jóvenes cabezas, que yo creo que son los que en este momento tienen más peligro, porque la sociedad se está polarizando muchísimo y tienen más peligro de acabar muy radicalizados y con muy poco sentido crítico. Entonces eso me preocupa, porque cuando uno es joven siente mucho y piensa menos. Y entonces quería hacer algo que fuera divertido, que enganchara a la lectura, pero que una vez que tú hubieras terminado hubiera una reflexión y dijeran, pero esto pasó, pero hubo gente que realmente pudo creer en este tipo de ideas, pero hubo gente que actuó de esta manera, ¿no? Puede volver a pasar. Yo quería que quien lo leyera, sobre todo eso, esperando que lo leyera gente joven, aunque ahora leen un poco menos quizá, ¿no? Pero acabarán preguntándose eso, aunque fuera un porcentaje mínimo de gente, ¿no? Que no se quedara solo en una historia con giros y que te puede sorprender. Ajá. Bueno, en Curiosity Shop y en Brujeando el protagonismo era plenamente femenino. Aquí no, y como hemos dicho son dos hombres, dos periodistas, pero creo que es esencial, que es fundamental la intervención y la visión de la mujer, ¿no?, en esta obra. Sí, es verdad que los dos periodistas o los dos personajes principales son dos hombres, pero yo creo que la presencia femenina es mucho mayor en la obra, ¿no? Porque todo el rato se está hablando del papel de las mujeres y además es mucho más variado todo lo que se muestra de cómo vivían las mujeres, desde las que se sometían al régimen a las que no, a las que eran rebeldes y no vivían como se les quería imponer, ¿no? Que también he conocido varias que ni fueron esposas, ni fueron madres, ni dejaron de trabajar, ni nada de nada, con lo duro que era entonces, ¿no? Porque no era fácil llevar una vida como esa. Entonces, sí que podemos decir a lo mejor que están como en un papel secundario, pero yo creo que el papel femenino en general es mayoritario en la obra. Y luego, en cuanto a ellos, yo es que es verdad que por profesión he estado siempre muy rodeada de hombres y a mí es que me fascinan muchísimo. A mí el mundo masculino o los hombres en general es que me encantan, no sé, me gusta mucho cómo son, me encanta ver a veces sus incoherencias o cómo a veces son muy niños. Claro, no podemos hablar de los hombres en general, o sea, cada uno tiene su personalidad además, pero ciertas cosas del universo masculino a mí me gustan mucho y me gusta jugar con ellas y mostrarlas en las obras, porque no voy a decir que la conozco súper bien, pero bueno, sí que yo he estado siempre rodeada de hombres en el trabajo. Totalmente. Bien. Tratas varios temas muy de actualidad, aunque extrapolables totalmente, a pesar de que hablemos de los 50 del pasado siglo. Voy a decir dos. Uno de ellos es evidente, es la libertad de expresión, la ética informativa, ¿no? La diferencia que hay entre la versión oficial y la realidad, la verdad. Que entonces esa verdad pues iba de una forma subterránea, los panfletos, la prensa clandestina. Hoy serían redes sociales o canciones o manifestaciones artísticas, y que en ambos casos eran perseguidas y censuradas y hasta por el poder, digo, ¿no?
Sí, pues sí, yo ya me fascinaba mucho todo el tema de cómo se había informado cuando la ley de prensa era tan dura, porque hasta los años 60 rigió la ley de prensa de guerra, o sea que no era cualquier cosa, se fue suavizando poquísimo a poco y de hecho hasta los 60 que se cambió prácticamente no se podía hacer nada, cualquier cosa que hacías, incluso cuando toda la prensa estaba sometida y sabían perfectamente que no podían informar de ninguna manera porque no iba a llegar nunca a los papeles, aún así se leía diariamente por un censor, se sellaba y se decía que eso se podía publicar, ¿no? O sea, no se bajaba, no se abría la mano, nada. Pero me impresionó un montón, he tenido varias reuniones con periodistas, en general, periodistas que vivieron la época, ya señores muy mayores, y tanto eso a nivel general, en grandes grupos como particularmente. Y una de las cosas que más me impresionó fue cómo decían que ellos pensaban que habían informado de una manera más ética bajo la dictadura que cuando había venido la libertad de prensa. Porque decía que la prensa, igual que el cine, se vendió muy rápido a todos los intereses de cada periódico, ¿no? Entonces decía, nosotros éramos más éticos cuando estábamos bajo la censura, porque a lo mejor muchas cosas no las podíamos contar, pero al final nos encargábamos de que de alguna manera se supiesen o las guardábamos incluso para cuando se pudiera contar. Nos sentíamos verdaderamente guardianes de la información y de una información que fuera objetiva y veraz. Pero cuando decía qué poco duró, siempre pensamos que cuando nos dieran la libertad íbamos a hacer un periodismo fabuloso, sincero, objetivo, ético y moral. Decía, ¿y qué poco duró nada? Porque enseguida los periódicos todos se vendieron a los diferentes intereses de los partidos, ¿no? De la banca, de quien pagaba las publicidades. Entonces era otra manera de censura. Al final tú sabías que no podías informar fuera de la línea de tu periódico, y ahora lo vemos con las televisiones, todas las tertulias, ¿no? Cómo responden un poco a lo que interesa en cada momento. Buscas influir en las elecciones, buscas influir en la población de una determinada forma, que además no es educando, sino es dando miedo, es manipulando un poco para que la gente al final no va contra el sentido crítico, es lo que hablábamos antes de la gente más joven, ¿no? Y es muy preocupante. Efectivamente. Y el segundo tema que yo creo que es también, y sobre todo ahora mismo, ¿no?, de plena actualidad y que tú tratas aquí, es la represión de la homosexualidad, en este caso la femenina, ¿no?, que estaba incluso avalada por la ciencia del momento. Entonces las lesbianas eran internadas en manicomios e incluso lobotomizadas, según cuentas en el álbum. Y hoy, pues bueno, parece que hay quien intenta tratar la homosexualidad como una enfermedad, ¿verdad? Y que también quieren curar, ¿no? Sí. Entonces... Pues sí, al final yo creo que el problema siempre es que pensemos que hay una manera de vivir, cuando eso realmente va contra el ser humano. El ser humano está siempre evolucionando y además es siempre diferente y cada individuo es diferente. Yo pienso que lo ideal es que cada persona tenga la seguridad y sienta la libertad de que puede expresarse sin hacer daño a ninguna otra persona, ¿no? Pero que puede expresarse y los demás... no voy a decir ya que le respeten, sino que le van a dar el derecho a hablar y va a haber un mínimo de escucha. Y luego ya se podrá decir, ¿no? Pero ahora hay veces que sentimos que si disientes de algunos pensamientos mayoritarios vas a ser reprimido con mucha violencia, entonces hay mucha gente que calla en redes o tal, y entonces pues era igual. Entonces de las mujeres, por ejemplo, se esperaba un determinado comportamiento y cualquier cosa que se saliera de eso era, empezando por las teorías de Vallejo Nájera, ¿no? Eran las mujeres revolucionarias, tienen que estar locas o tienen que haber sido niñas que vienen de padres muy bajos en la escala social o niñas de las que han abusado. O sea, iban buscando qué le pasaba a esa gente porque esa gente no era normal. Eso es lo que era realmente preocupante. Con la homosexualidad pasaba exactamente lo mismo. Era algo tiene que haber, esto tiene que ser
una enfermedad, ¿por qué esta mujer no es normal? Si lo normal es esto, y si tú no eres así, pero es que también pasaba con las amas de casa, o pasaba con las mujeres que siendo madres no encontraban la felicidad. Entonces había que internarlas en un sanatorio porque algo les pasaba. A lo mejor lo que les pasaba era que tenían la vida vacía. Yo siempre lo cuento, yo soy hija de una madre depresiva que lo que le pasó era que tenía un trabajo y tenía una vida, y la metieron en un piso de Carabanchel con 3 niños sin nadie con quien hablar durante días y días y días. Y eso es lo que le pasó. No le pasaba nada más, no era más rara ni menos rara, era una persona sin nada que hacer. Entonces, claro, eso sí, con pastillas dejas de dar guerra, pero el problema no se soluciona lobotomizando. Una de los trabajos psiquiátricos que yo encontré decía eso exactamente. Después de lobotomizada se apreció que rechazaba al sexo masculino un poco menos. Y decía, pero claro, unos problemas de comportamiento, y decía, bueno, si has conseguido que rechace un poco menos al pero resulta que esta persona ya no puede hacer vida normal porque no tiene memoria, pues para ese viaje no necesitas alforjas. Pero ellos pensaban que estaban haciendo un bien a la humanidad, claro, porque había que hacer tabla rasa, y no sé por qué exactamente el ser humano le cuesta tanto convivir con los pensamientos contrarios. O sea, realmente nos cuesta, intentamos siempre imponer un pensamiento único, porque los que no piensan como nosotros son malos. Pero es verdad que hay pensamientos que son muy contrarios, que son peligrosos, pero hay otros que no lo son tanto y que a lo mejor estaría bien que nos escucháramos, pero es complicado. Efectivamente. Y bueno, a nivel gráfico, como dije antes, el capítulo documental es impresionante. La España de los años 50, desde las panorámicas, las calles, cualquier pequeño objeto, cualquier detalle, incluso impreso. ¿Cómo te las has arreglado, ¿no?, para recrear el Madrid de esa época de una forma tan verosímil, tan palpable? Pues afortunadamente ahora tenemos internet, que hay muchas cosas que puedes encontrar. En Facebook hay unos grupos increíbles de gente que pone fotos de Madrid. Hay una que se llama Madrid en blanco y negro y otra que se llama Madrid en negro y blanco, que no sé si es que son antagónicos o qué, pero yo estoy afiliada a los dos ahí para coger fotos. Luego mucho testimonio hablado también, siempre gente que te dice si algo era correcto o no era correcto. Mucho cine de la claro, época, eso me lo he visto todo, consulto mucho las películas y así poquito a poco lo vas construyendo ladrillito a ladrillito. Bueno, poco a poco lo dice como si fuera algo fácil. Bueno, incluso es tanto el detalle que hay homenajes que, bueno, hay gente que igual no pilla, según lo haya conocido o no, según lo haya vivido, publicaciones concretas de la época, ¿no? Pues a La Codorniz, las revistas femeninas como Sí, ¿no? Sí, no sé, incluso creo que has introducido un homenaje, según cuentas, anecdótico a tu propio padre, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Mi padre, que venía de una familia que emigró desde La Mancha, pues como montones y montones, porque de Madrid prácticamente no es nadie, es rarísimo ser de Madrid, con padres de Madrid o con abuelos de Madrid, yo no he conocido nunca a nadie. Entonces, mi padre con 13 años empezó a trabajar en una cafetería de la Gran Vía, que ya ha desaparecido, que era el Café Fuima, que era muy conocido entonces. En la Gran Vía, además, mientras en Madrid había unos núcleos chabolistas impresionantes y se pasaba todavía mucho hambre, pero en cambio por la Gran Vía corría el dinero, vamos, cosa mala. Se hacían unos negocios tremendos, la gente tenía allí sus queridas, iba a bailar al pasapoga. Y mi padre empezó a trabajar allí con 13 años, saliendo de una casita baja del Paseo Extremadura. Nunca había visto la Gran Vía ni nada. Contaba siempre muy divertido que esa primera noche de botones le dijeron que buscara un taxi, y salió a buscarlo y no sabía lo que era un taxi. Y entonces empezaron a pasar coches y no sabía a cuál parar porque no sabía distinguir un taxi de otro coche. Tardó tanto en encontrar el taxi que el cliente ya se había ido, se había cogido su propio taxi y tuvo que pagarlo de su bolsillo. Y entonces nos contaba que aún así, al final de la noche, él volvía con 13 años andando a casa al Paseo él solito, y
y decía que aún así llevaba los bolsillos llenos de dinero al final de la noche y dijo, pero esto es impresionante. Al año tenía un doble fondo en la taquilla para pasar tabaco americano, hacía reventa de entradas de los toros y del teatro, llevaba los sobres a las queridas de los señores constructores, en fin, me cuenta bastantes cosas muy, muy interesantes y él enseguida aprendió cómo había que funcionar en ese Madrid que era un poco canallesco, ¿no? Y aún así no perdió nunca la honestidad de hombre castellano, que para mí es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Siempre ha sido un hombre súper recto. Y yo quería que saliera, pero era muy complicado encontrar imágenes de Fuima, era muy, muy difícil. Y entonces, pues nada, intentamos reconstruirla con sus recuerdos, pero era realmente complicado. Y ya cuando me tocaba dibujar las páginas, pues misteriosamente surgió una foto, hice una última búsqueda en internet y surgió una foto que no he vuelto a encontrar ninguna del interior de Fuima, ¿no? Y ahí sí se veía un poco... Y se la mandé corriendo y digo, papá, porque ya le había mandado varias y me decía, no, eso es California, no, eso es Negresco. Y de Fuima no había nada. Pero al final dije, ¿y esta es? Y me dijo, ay, sí, esa sí es Fuima. Y con esa foto y lo que él recordaba, pues ahí lo reconstruimos. Y hay una viñeta que sale un botones chiquitín ahí puesto. Y es el homenaje a mi papá. Impresionante. Bueno, yo creo que estos dos personajes, más allá de esta aventura, pueden dar bastante de sí. Tienes previsto realizar entre tus muchas otras labores, que como digo, a ver si podemos hablar otro año de Gentleman, de estos mismos protagonistas. Pues sí, ya firmamos un segundo y estoy dibujándolo ya hice el guión, lo tengo todo cerradito y llevo ya unas 40 páginas a lápiz. Será también más o menos unas 100 y pico como este y nada, pues habrá eso, una segunda entrega que es una historia que tiene que ver con el mundo del cine de los años 50, toda la censura de cine que había y también toda la especulación inmobiliaria que hubo en los años 50 en Madrid con toda la llegada de los inmigrantes. Claro. Y que hubo un problema grande de vivienda. ¿Y para cuándo prevés que esté? Pues más o menos? Lo debería de tener para el año que viene. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Que es un trabajo muy largo. Realmente es verdad que mira, el otro día, por ejemplo, hay una escena en Chicote y tienes que perder un día en ir a Chicote, estudiarte Chicote, ver cómo. Gracias a Dios está prácticamente igual. Encontré los planos de yo sé que a lo mejor yo hago Chicote de otra forma y no pasa nada, ¿no? Pero yo no sé dibujar si yo no lo comprendo. Y más Chicote, que tiene unas sillas enrevesadas, no sé si habéis visto alguna vez el plano de Chicote, pero son así como medialunas que entran y salen, es una preciosidad, art déco, ¿no? Pero, ostras, hasta que entiendes cómo están hechas los asientos esos. Pero bueno, ya eso ya está hecho y también, mira, me tiré una tarde ahí sentadita en Chicote súper bien. Pero hay veces que tienes que perder una tarde entera en buscar un detalle. O hay una fiesta ahora en el Castellana Hilton, por ejemplo, y lo mismo, pues ya me presentaron a César Lucas, el mítico fotógrafo de las fotos de interview de Marisol y de las de Che Guevara de escala en Madrid y tal, y él cubrió varias y entonces pues lo mismo, tienes que llamarle, César, ¿tú has ido alguna vez a cubrir una fiesta del régimen en el Castellana Hilton? Sí, ¿y cómo eran? Tal, ¿y qué estas llevabas? Pues estas, ¿y quién tocaba música? Porque todas esas chorradas, pero cuando tienes una escena son cosas que las tienes que poner. Pues nada, estamos ansiosos por que lo termines y poder verle y que vengas aquí claro, supongo, que vengas aquí a charlar sobre él. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Proyecto y gracias por estar aquí. Gracias. Sí, y por supuesto recordar que en la mesa del fondo podéis adquirir esta obra o la otra de Teresa y que os la firmará con gusto. Yo acabé la ESO,
pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.